Muy bien, entonces tuvimos un percance y hemos tenido que reiniciar, así que reiniciamos el video nuevamente. Bien, entonces estábamos diciendo que en Santiago 5:16, el verso clave, nos habla de una oración eficaz y nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y habíamos conversado sobre qué significa el término eficaz o viene de eficacia. Y habíamos establecido que eficacia es todo aquello que produce resultado, que que, es diferente que eficiencia. La palabra eficiencia es simplemente el hacer bien algo. Cuando tú haces bien algo, eres eficiente, pero puede que no resulte algo o que no produzca resultado. Por ejemplo, hay un chiste que dice que una empresa en el departamento de contabilidad estaban pero afanados tratando de cerrar un balance y resulta que el balance no cuadraba por unos centavos y estaban afanados en eso cuando de pronto cuadró el balance. Y estaban felices cuando llega alguien con una noticia, dicen, mala noticia, la empresa ha quebrado, todos nos hemos quedado sin empleo. Y entonces el contador mira a la gente y dice, no importa, pero cuadró el balance. Imagínense, o sea, ellos habían sido eficientes con un trabajo, pero ese trabajo no había producido el resultado que todos querían, que era que la empresa salga a flote. Entonces, ¿de qué vale muchas veces hacer bien algo si ello no te produce un resultado bueno? Así que entre eficiencia y eficacia, al menos yo prefiero la eficacia, porque todo aquello que es eficaz es todo aquello que produce resultado. Así que la oración eficaz es una oración que produce resultado. Ahí lo tienen en pantalla. Ahora, la pregunta del millón para mí es, ¿cuál es la oración que produce resultado? Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, que tiene poder. Así que hay que tratar de llegar a establecer cuál es la oración que tiene el poder de dar resultados, en otras palabras, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, voy a pedir, por favor, que nosotros leamos o busquemos la cita de Santiago, capítulo 4 y verso 3. Ahora, el que no tenga Biblia, que no se preocupe, que lo vamos a poner en un instante en pantalla para que podamos entonces leerlos todos. Ok. Santiago 4, verso 3. ¿Dónde está Santiago? A ver, aquí está en pantalla. Totita, de repente, si lo puedes leer, mejor lo lees en la Sí, pantalla, ¿no? sí. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muy bien. Entonces, aquí encontramos una primera pauta, ¿no? La oración eficaz es aquella que obtiene buenos resultados. Buenos resultados. Pero ¿por qué hay oraciones que se hacen y no producen ningún resultado positivo? ¿Qué es lo que determina que los resultados puedan resultar o puedan ser opuestos a lo que estamos pidiendo? Ya sea en los casos de oración eficaz o en casos de la oración ineficaz que no produce resultados, hay varios elementos que nos llevan en una u otra dirección. Por tanto, es importantísimo identificar según la palabra de Dios cuál es la oración eficaz para llevarla a una aplicación práctica
¿no? Y aprender a fin de que nuestra vida de oración resulte siempre eficaz. Bueno, ahora la pregunta es, la oración, Mari Carmen, la oración que hacemos los creyentes, ¿es simplemente pues una forma de charlar con Dios y nada más? O qué más representa la oración? Bueno, para mí siempre la oración ha significado el comunicarme, el tener esa comunión con Él. O sea, sí, yo tal como siempre me pongo en consideración como que si fuera un matrimonio. En este caso, si yo no me comunico con mi esposo, o sea, en este caso con Salvador, estamos continuamente intercambiando criterios, opiniones, no funcionamos, o sea, no estamos haciendo labor de equipo, como se dice. Entonces, Correcto. siempre que yo me comunico con Dios, es precisamente como para decirle, a ver, Señor, mira, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que necesito, esto es lo que tú sabes, pero yo sé que tú eres todo un caballero y que sabes que lo que necesitamos lo podemos tener con el poder de la oración, pero yo lo que quiero de ti es conocerte, es saber, es que llegues a mi corazón, o sea, es abrirse ante él, o sea, no es aprenderme como que se dice unas estrofas de algún texto, no, nada que ver, o sea, es tal y cual yo me pueda comunicar con alguien que lo puedo ver Ok, físicamente, es pero decir, que muchísimo más con Dios. es un recurso, ¿verdad? Es un recurso de comunicación. Pero no solamente es un recurso de comunicación, sino que además es un recurso poderoso, porque si nos estamos comunicando con el Dios vivo y todopoderoso y necesitamos su ayuda, entonces la oración va a conseguir que esa ayuda del todopoderoso venga en favor nuestro. Y esa ayuda puede venir en formas de respuestas tremendas. Por lo tanto, el recurso de la oración puede llegar a ser poderoso porque puede alterar situaciones que te afecten, puede alterar el caminar de la gente, puede alterar situaciones. Alguien puede orar y puede dejar de llover, o alguien puede orar y puede empezar a llover cuando se necesite, es decir, las fuerzas de la naturaleza pueden también ser afectadas por una oración eficaz. Por ejemplo, Elías oró para que no lloviese al principio y dejó de llover 7 años. Y luego de que hubo sequía por 7 años, él oró y logró que el cielo empezara a llover de una manera tremenda. ¿Verdad? Entonces, la oración puede ser y es, en definitiva, un recurso poderosísimo. Es una arma que Dios nos ha dado para resistir incluso a nuestro adversario, el diablo. Si sabemos que el diablo es poderoso, imagínense nosotros con la oración cómo podemos bloquear las fuerzas poderosas del enemigo, porque la oración es todopoderosa. Es un recurso que el Dios Todopoderoso nos ha dado para hacer cosas con poder. Necesitamos, por lo tanto, conocer cuáles podrían ser las razones que obstaculizaran a una oración para que llegue a ser poderosa. Entonces, veamos lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos no hacer, ¿no? Para que la oración pueda siempre tener resultado y no ser más bien una oración, perdonen la expresión, aguada, o sea, que no dé ningún resultado, ¿ok? Entonces, vamos a ver en esta versión, perdón, en este versículo de Santiago 4:3, ¿no? Que dice, perdón un ratito para ponerlo nuevamente en pantalla, eh, como lo teníamos en pantalla, pero acá está, ya. Dice que ustedes están orando y pidiendo, pero no reciben nada. ¿Por qué no están recibiendo nada? Decía Santiago. Porque piden mal. Entonces,
Aquí nos dice que es pedir mal y nos da un ejemplo para gastar en vuestros deleites. Cuando hablamos de deleites, podemos entender que son cosas que simplemente nos deleitan en la carne. Padre, dame un carro Mercedes porque teniendo mi carrito y mi vecino se ha comprado un BM, entonces yo tengo que comprar un carro superior porque soy tu hijo, pues. Pero eso es para deleitarme porque realmente yo no necesito un carro Mercedes. Con el carro que tengo, si lo cuido bien y lo atiendo, me es suficiente para movilizarme. Pero a veces por vanidad, por orgullo o por tratar de figurar o de aparentar cosas que yo no soy, no nos damos cuenta que nos ponemos a pedir cosas que realmente no necesitamos. A veces podemos también pedir que nuestros hijos puedan estudiar en colegios de los más finos y los más famosos, cuando pueden estar en un buen colegio y ser suficiente, ¿ok? Pero no nos damos cuenta que a veces estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites de manera que no recibimos. Entonces, una primera razón, si quieren pueden anotar, ¿no? Como obstáculos que impiden que la oración sea eficaz, es motivos incorrectos. Motivos incorrectos. Que se nos grabe bien, podemos, el que pueda anotar, que anote, ¿no? Es decir, pedir cosas egoístas y carnales. Dios no va a responder, mis hermanos, a oraciones de ambiciones egoístas que busquen placer o una honra indebida o llegar a poder o que nos lleve a riquezas, ¿no? Dios solo escucha y responde las oraciones justas de corazones humildes que piden conforme a la voluntad divina. Entonces, por eso es bueno que nosotros digamos, Padre, esto es lo que a mí me gustaría, pero corrígeme tú si estoy equivocado y en todo caso, dame lo que tú sabes que yo necesito de la manera como tú crees mejor y en el momento en que sea más oportuno. Es decir, yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Por eso los motivos deben ser correctos. Los motivos correctos pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles, Wellington? ¿Qué podría ser un motivo correcto para orar y conseguir que el Señor nos responda? Por ejemplo, pedir el mismo carro, un carro nuevo, pero para usarlo en la obra del Señor, por ejemplo. Correcto, correcto, muy bien. Claro. Qué otro puede ser? Pedir, por ejemplo, por sanidad, por personas que estén enfermas. Exacto, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos salud, lo dice tercera de Juan 2, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Ya, entonces está conforme a la voluntad de Dios. Es justo pedir por la salud de los que están enfermos. Dios quiere sanarlos y necesita de nuestra oración para que Él pueda intervenir y bajo la petición nuestra, Él ejercer en este mundo donde gobierna el enemigo, Satanás, Él pueda ejercer su poder bueno y su misericordia y su gracia. Totita, ¿qué otra cosa podríamos pedir que pudiera ser justo delante de Dios y ser concedido, por tanto, por Él? Por ejemplo, para que una persona se transforme, que lo conozca a él, que vaya, que lo conozca a él cuando está una persona en un camino que no es correcto, pedirle para que se encamine, para apartarlo. Perfecto, exacto, excelente. No, porque dice segunda de Pedro 3:9 que él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabiendo que esa es la voluntad de Dios, es justo pedir por lo que el Señor quiere, que no se pierdan las almas. Entonces me parece excelente. Y así por el estilo, alguien que necesite trabajo. La palabra nos enseña a que debemos trabajar para ganarnos el sustento y así por el estilo. Entonces, eso sería más bien lo justo, ¿verdad? Muy bien, entonces,
Vamos a ver una segunda razón por la cual pudiéramos nosotros no tener respuesta a nuestra oración. Está en pantalla. A ver si Mari Carmen nos puede leer, por favor. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Exactamente. Entonces, mis hermanos, debemos también entender que si nosotros ocultamos pecados, ¿no? Porque nosotros no estamos libres de pecados, ¿verdad? Y a veces cometemos por ahí un pecado, pero como que lo queremos ocultar y no reconocerlo delante de Dios para poder pedirle perdón. Entonces los pecados ocultos sin confesar es una de las razones por las cuales se bloquea la respuesta divina. Así que procuremos siempre estar al día con el Señor. El Espíritu Santo nos hará saber si hemos estado ocultando algo y cuando estemos pidiendo nos va a dar nos va a mandar un codacito de confianza, un codazo. Oye, acuérdate que hay esas cosas pendientes. Entonces procuremos venir al Señor, ¿no? Arrepentidos y no encubrir pecados, ni más bien confesarlos, reconocerlos como tales para que ellos no impidan a Dios escuchar nuestras oraciones. Porque si nos arrepentimos y los confesamos y nos apartamos de ello, Dios nos va a perdonar. Esto lo vemos, y por favor, a ver, Wellington, si nos lees el siguiente versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Exactamente. Lo que el Señor quiere es que nosotros como pueblo de Él, que invoca su nombre, estemos al día, papelito. Si hay pecados ocultos, mejor será que los confesemos y nos apartemos para alcanzar misericordia. Él nos va con su misericordia a perdonar, pero es necesario que los reconozcamos. Y dice aquí, si nosotros buscamos su rostro y nos convirtiéramos de los malos caminos, es decir, que nos arrepintiéramos, Él entonces va a oír desde los cielos, nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra o nuestra situación o nos va a librar del problema en el que hemos estado metidos. Entonces lo segundo es pecados ocultos sin confesar, obstáculos que impiden una oración eficaz. Así que anotemos, mis hermanos, pecados ocultos sin confesar. Muy bien. Lo tercero que vamos a ver y que es importante acá, me dan un segundito para ponerlo en pantalla, es lo que viene a continuación. Mari Carmen, léenos por favor si puedes esta cita de Marcos 11. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, hermanos, pilas con esto. La falta de perdón. A menudo nos enojamos con personas, ¿no? O nos resentimos, tal vez. Es más fácil, ¿no? Tal vez no nos enojamos, pero sí nos resentimos y guardamos un dolor aquí y no perdonamos a la persona. Una condición para que la oración sea efectiva y dé resultado es tener un espíritu perdonador. Si no perdonamos a los demás, mis hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar. Es lo que acabamos de leer. Si Dios nos perdona por su gran misericordia, debemos entonces también nosotros perdonar
a los que nos ofenden a nosotros. Los que no estén dispuestos a perdonar no serían como Cristo, porque Él perdonó incluso a los que le crucificaron. Miremos nosotros lo que dice esta cita, Huelito, a ver si, ay, perdón, a ver si tú nos lees en pantalla. Aquí está, Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Exactamente. Así Dios es de justo. Él nos dice que si nos perdonó a nosotros, es justo que también nosotros lo hagamos con los demás. Entonces, sacamos como conclusión, hermanos, de que otra de las razones por las cuales una oración puede llegar a no dar resultado es la falta de perdón. La falta de perdón. Muy bien. Vamos a ver entonces otra causa de que la oración pudiera no tener resultado. Y la tenemos, perdón, un ratito. Ya, acá en Hebreos 11:6. A ver si nos lee Totita, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que al que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Ok, muy bien. La falta de fe. Es imposible que nosotros agrademos a Dios si nosotros empezamos a dudar. Esa es la falta de fe, ¿verdad? La falta de fe implica que nosotros, cuando le pidamos a Dios, ¿no? Estemos pidiendo, pero como alguna vez escuché allá, si Dios quiere me lo da y si no también. Entonces significa que tú no estás en la certeza de lo que esperas ni en la convicción de lo que no ves. Y a Dios no le gusta eso. Que tú le pidas como decir, mira, esto es lo que yo quiero, allá tú si quieres dármelo o no. Eso no es pedir con fe, mi hermano. Eso es un conformismo. Me conformo con lo que tú buenamente puedas querer darme. Pero eso no es la forma en que un padre se agrada. Sí, el Padre se agrada cuando uno viene con fe, ¿no? Una oración que dude que Dios escucha y que puede responder, no es una oración que va a agradar a Dios. Por tanto, no va a tener respuesta. Y la falta de fe neutraliza, escúchenme bien mis hermanos, neutraliza toda petición de oración. Además de eso, nos debilita en la perseverancia, porque llega un momento en que dejamos de pedir, porque la fe no es la suficiente como para mantenernos perseverantemente en oración y por tanto tampoco traerá resultado alguno. El que dude, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Vamos a pedir a Mari Carmen que nos lea esta cita que viene a continuación. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, perfecto. Y luego el verso 7 que no está en pantalla dice, no piense pues quien dude que recibirá cosa alguna del Señor. Así que la duda es una de las causas por las cuales pudiéramos no tener resultados. No sé, mis hermanos, si algunos de ustedes han tenido en algún momento una experiencia de estas en que han estado pidiendo algo y de repente no se dio, pero el corazón nos dice que no hemos estado orando con fe. Hemos estado dudando, no hemos estado seguros de lo que hemos estado pidiendo al Señor,
probablemente algo nos decía que no era una oración que agradara al Señor, y entonces de repente hasta la dejamos por allí botada, olvidadita, ¿no? Pero ahora tenemos una explicación clara. La falta de fe o la duda, que es lo mismo, no agrada al Señor, y por tanto no vamos a ver una respuesta seguramente a una oración de ese tipo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente punto, Totita, a ver si nos lees este versículo, Mateo 6:7. La quinta razón por la cual pudiera una oración no tener resultado. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien, gracias, Totita. Bueno, tal vez no sea un caso frecuente en nosotros, porque ya nosotros hemos aprendido a orar, no a rezar, no a repetir cosas memorizadas de una manera mecánica por hacerlo. Eso lo hace religiosamente el que no tiene a Cristo, ¿no? Pero es bueno dejarlo de todas maneras anotado, que las vanas repeticiones y las palabrerías, anótense por ahí, vanas repeticiones y palabrerías, ¿no? Que algunos usan pensando en que al repetir rezos memorizados, como por encantamiento, ello hará que Dios les responda, ¿no? O también a veces orar imitando a otros que usan frases elaboradas o fingidas, como que están componiendo poemas, ¿no? No es lo indicado, mis hermanos. Mientras más auténtica sea la oración, como decía Mari Carmen en un principio, más sincera, más espontánea, más natural que salga del corazón, mejor es mejor. Ahora, si nosotros estamos más bien repitiendo un tema de oración constantemente y estamos orando por algo constantemente todos los días, ¿sería equivalente a una repetición vana o no? ¿Qué dices tú, abuelito? Pienso que no sería una repetición vana, siempre y cuando que estemos con un objetivo, porque en la Biblia habla del rey con aquella mujer que iba siempre a pedir lo mismo, hasta que dijo, mira, atiéndela para que ya se deje de pedir. Deje de molestar. Perfecto, te graduaste, mi querido abuelito. Hasta con la palabra me has respondido. Es así como debe ser. No está mal insistirle a Dios con una misma petición, que es otra cosa diferente. Estás orando cada día con otras palabras y lo haces con tu corazón y a veces hasta con pasión, ¿verdad? Pero estás constantemente pidiéndole por algo, igual que la viuda, porque en Lucas 18 Jesús nos enseña que la oración perseverante es la que alcanza muchas veces por la insistencia más que por otra cosa. Así que si tú oras insistentemente por algo, lo vas a alcanzar, porque Jesús dice, ¿no? Que más pronto que tarde el Padre te responderá, ¿no? Lo que Dios condena es las repeticiones mecánicas, no sinceras, que no brotan de un corazón honesto, ¿no? Pero nunca vamos a orar mal si nuestras oraciones fuesen naturales, ¿no? Aunque sean elevadas constantemente por la misma petición, ¿ok? Muy bien, hasta ahí hemos visto 5 de las principales razones por las cuales una oración pudiera no tener resultado. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta todo esto al momento de orar, para asegurarnos que nuestra oración no caiga en una de estas causales, ¿verdad? Vamos a hacer un rápido recuento. Primero, ¿no? Motivos incorrectos. Hay que tener cuidado con los motivos por los cuales hacemos las oraciones. Segundo, que no hayan pecados ocultos sin confesar. Tercero, cuidado con la falta de perdón. Si el Espíritu te dice, oye, mira, ahí este asunto pendiente, no has perdonado a alguien, bueno, mira, deja de orar un ratito, llamas a la persona o vas y la buscas y te pones a cuenta con ella, ¿verdad? Cuarto, la duda o la falta de fe que te anula o bloquea
cualquier respuesta del Señor. Y quinto, palabrería, van a repetición, ¿ok? Que creo que ya no es nuestro caso. Bueno, ahora vamos a la segunda y final parte. ¿Cuáles serían los consejos para que una oración sea eficaz? Para que una oración tenga resultado. Si queremos entonces que nuestra oración sea eficaz y produzca resultados, sigamos los siguientes consejos de la palabra. Entonces, en primer lugar, vamos a ver quién no había leído últimamente. Mari Carmen, creo, ¿no? Te voy a poner en pantalla en un instante, Mari Carmen. Ay, carambolis. Ya, vaya, pues. A ver, Juan 14, versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok, bueno, yo creo que esto también es algo que nosotros lo practicamos ya y porque lo sabemos muy bien, pero ojo con lo que vamos a ver, ¿no? Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, ¿no es cierto? La palabra dice que Él es nuestro abogado, primera Juan 2:1, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Así que si Él es nuestro intercesor ante el Padre, recibiremos si pedimos en su nombre, ¿verdad? No, eso no es simplemente mencionarlo al terminar una oración. Ojito con esto. No es simplemente el mencionarlo, sino cuando tú y yo oramos, mi querido hermano, pon bien atención en lo que te estoy diciendo. Cuando oramos, al decir lo hago en el nombre de Jesús, significa que estoy representándolo, como cuando digo a la señora de la tienda, vengo en nombre de mi vecina tal, a pedirle que me venda una, o que me fíe una, o que me cambie este cheque. Es decir, vienes, ¿no? De parte de alguien. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, recuerda, hermano, que es como que tú le dices al Padre, vengo de parte de Jesús. Él me ha enseñado que yo puedo orar por esto, por esto, por esto, y ahí le reclamas las promesas. Pero significa que tú estás revestido de la autoridad y de la confianza que te otorga tu relación con Él. Si tú estás de a buenas con Él, si estás viviendo en orden, estás obedeciendo los mandamientos y todo lo que sabemos que a Él le agrada, entonces nosotros estamos representándolo bien y de esa forma asegurándonos de que el Padre va a decir, cierto es, tienes la autoridad y tienes la confianza de quien tú representas, por tanto yo te concedo lo que tú pides. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar con un espíritu alineado al suyo, alineado a su voluntad, en total obediencia, viviendo a Cristo en tu corazón y confiando en que Jesús intercede ante el Padre como sumo sacerdote tuyo y mío, por lo que el Padre lo va a escuchar a él y por el nombre de él te lo va a entregar a ti. Porque tú vienes en representación de Jesús, por intermedio de Jesús. Entonces, miren, son dos cosas diferentes, porque si alguien solamente dice en el nombre de Jesús, no Jesús, pero no vive de acuerdo a la voluntad, no está en obediencia, no está, digamos, en buenos términos, no tiene una relación constante con el Padre día a día o con mucha frecuencia, no lo toma en cuenta en todos sus caminos, entonces podría ocurrir que no estemos recibiendo. Así que para tener una oración eficaz, deberíamos considerar esto que es muy importante, ¿ok? Vamos entonces a un segundo recurso para lograr que nuestra oración tenga resultado. Totita, a ver si nos lees esto, por favor.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle bendecido su nombre, alabarle, bendecid su nombre. Salmo Amén. 100. Amén, Salmo. amén. Gracias, gracias, Totita. Sí, la alabanza, mis hermanos. La alabanza. Orar con alabanza y acción de gracia. Porque nosotros cuando alabamos a Dios, lo estamos reconociendo como suficientemente poderoso para hacer aquello que le estamos pidiendo. Lo estamos reconociendo superior a nosotros y capaz de contestarnos nuestras oraciones. Estamos reconociéndole a Él la autoría de todas nuestras bendiciones a lo largo de nuestra vida. Cuando lo exaltamos a Él, Él también en la alabanza del pueblo de Dios se mueve con su espíritu, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no?, que la presencia del Señor, ¿no?, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, con la alabanza tú lo atraes su atención. Es como que lo enganchas, lo comprometes contigo. Y cuando tú le agradeces, le estás demostrando fe. Porque si todavía no tienes lo que le has pedido y le estás agradeciendo, es porque de antemano tú ya das por hecho que vas a recibir lo que le has pedido. Normalmente cuando nosotros en este mundo le agradecemos a otra persona, es cuando ya nos dio algo, ya nos hizo un favor, o nos regaló algo, o en fin, ya se consumó algo. Pero nunca le agradeces a alguien por algo que todavía no has recibido. Normalmente no se lo hace, pero a Dios sí, porque con Dios tenemos que hablar en un idioma de la fe. Entonces lo alabamos y le damos gracias a Él de antemano por aquello que estamos pidiendo. Entonces, ojo con esto, orar con alabanza y acción de gracias, orando con alabanzas y acción de gracias. Esto es muy importante para lograr que una oración tenga resultado. Huelito, vamos a otro punto más, esta cita. Listo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 14 al 17. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Amén, amén, amén. Gracias. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Hermanos, es importante que nosotros le hagamos acuerdo al Padre de las promesas que Él nos ha hecho a nuestras vidas y a los de los demás. En otras palabras, que le recordemos sus promesas. Si nosotros sabemos que Él ha prometido algo que está en su palabra y que nosotros lo hemos leído y que lo sabemos, al Señor le gusta que nosotros le hagamos acuerdo a Él de que Él nos ha prometido algo. Y si le estamos pidiendo que Él cumpla su promesa, es porque sabemos de antemano que Él es fiel, que Él nunca miente y nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Eso le gusta al Señor, que tú le declares su fidelidad. Entonces, pocas veces nuestras oraciones tienen más poder que cuando oramos citando la palabra de Dios y sus promesas. Padre, tú me has dicho, en el nombre de Jesús te lo pido a ti, tú me has dicho que ningún arma forjada contra mí prosperará y que yo condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque esa es la herencia de Jehová, las bendiciones de Jehová, la herencia para los que le creen. Entonces, eso es para protección. Padre, necesito, estoy sin trabajo. ¿Aló?
Me parece que alguien decía algo, ¿no? Ok. Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Cumple tu promesa y que no me falte nada. Ahorita aparentemente me está faltando, pues vendrá la comida. Y te doy gracias y te alabo porque tú eres grande en los cielos, eres el único todopoderoso y se hará conforme tu fidelidad y tu promesa. Y yo creo en ti porque dice tu palabra, bienaventurado el varón que creyó en Jehová y que puso su confianza en Jehová. Así que yo seré bendecido. Venga mi bendición. Gracias, Padre. Así, cuando tú le reclamas al Padre las promesas, porque tú crees que Él es fiel, entonces esa palabra que estás confesando con tu boca tiene un poder de mover cielos y tierra. Yo me acuerdo que una vez llegamos a una situación tan crítica en mi hogar, un sábado por la mañana, en que con mi esposa nos alistamos para ir a un evento en la iglesia, en la Galilea, y abrimos la refrigeradora y casi no había nada, hermano. No había nada. Y nosotros vimos que no había sino para tomar un jugo y al mediodía no teníamos para comer, aparentemente. En ese instante nos abrazamos con mi esposa y le clamamos al Señor y le reclamamos su promesa. Y le dijimos, Señor, tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Así que yo te endoso mi problema y le dije a la refrigeradora, en el nombre de Jesús, tú estarás llena antes del mediodía aquí. Y nos fuimos creyendo y nos olvidamos del asunto. Terminamos todo lo que tuvimos que hacer, veníamos conversando, riéndonos, hasta nos habíamos olvidado del asunto. Y al abrir la puerta de nuestra casa, nos encontramos con una mesa de comedor repleta de fundas de mi comisariato. Y mi hijo salía de la habitación así todo lloroso porque había ido a llorarle al Señor de gratitud de lo tremendo que había sido. Él también había abierto la refrigeradora más tarde de que nosotros ya nos habíamos ido y vio que no había nada. Y él no nos vio orar, pero él solamente le agradeció al Señor. Y yo dije, ¿qué pasó? Dice, alguien pasó por aquí y me dijo de parte del Señor que había sentido que tenía que traer todo esto a esta casa. Hoy nos hemos juntado todos, después también salió mi hija Annelise y nos abrazamos y dijimos, este es el Dios en el cual hemos creído, en el cual creemos. Él es fiel para hacer todo lo que Él ha prometido. Y estábamos orando y bendiciendo y alabando a Dios cuando toca en el timbre y yo es que salgo a ver, era mi hermana con mi sobrino, con más fundas en mi comisariato. Le dije, Ñaña, ¿pero qué pasó? No sé, Ñañito, me dice, pero he sentido de mi corazón el ir y comprarte esto a ti. No sé, estás pasando por una situación. Digo, gloria a Dios. Ya no, ya se terminó. Y tuvimos la refrigeradora llena antes del mediodía. Pudimos comer, no solo ese día, sino como por 15 días, porque nos dieron, pero hasta para regalar a los vecinos. Hermano, ese es el Dios en el cual creemos y lo cuento para honra y gloria suya, porque no hay como Él para cumplir las promesas. Entonces, mis hermanos, orar reclamando las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Orar reclamando las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Vamos al cuarto consejo, ya nos vamos acercando al final, al cuarto consejo. Y le voy a pedir a Mari Carmen que nos lea la siguiente cita, por favor, de Marcos. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén y amén. Gracias, Mari Carmen. Bueno, orar con fe. Orar con fe. Pero bueno, todo el mundo dice, ya sabemos que esto hay que orar con fe, pero hermano, muchas veces realmente creer que algo se va a dar, como que no todo el mundo llega a eso. Tenemos que creer sin dudar que recibiremos la respuesta
a nuestra oración. Porque creer es vital en la oración, ya que sin fe no solamente que no recibiremos lo que pedimos, sino que no vamos a agradar a Dios. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Recordemos, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera. O sea, tú ves que todo alrededor está en contra. De que la gente dice, oye, pero estás loco, estás creyendo en una cosa imposible. Pues no, yo lo creo que va a venir. Y conforme lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Anótese esta cita, Romanos 10:10. Porque si tú crees con tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca, ¿no? Entonces serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, cuando tú con tu corazón crees firmemente en algo, en este caso de que Jesús es el que te va a salvar, y dices con tu boca, sí, Jesús es mi Salvador, sálvame, Señor Jesús, y lo hablas aquello que tú crees en tu corazón, o sea, lo confiesas. Esa palabra tiene una connotación que remece toda la creación, mis hermanos, sacude los cielos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia como un terremoto y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si tú eres lo suficientemente valiente, mi hermano, para remecer los cielos y arrancarle las bendiciones que tú estás buscando, el Señor te va a permitir tenerlas, porque a Él le gusta la gente que es audaz y que es valiente en creerle a Él, ¿ok? Entonces, no te olvides que ese mismo principio sirve para todo, tanto para salvación como para sanidad de los enfermos, como para solución de los problemas, para relaciones matrimoniales, relaciones familiares, para toda clase de situaciones. Si tú crees con tu corazón y confiesas con tu boca lo que creas, eso se va a dar, pero tienes que creerlo de verdad. No, la convicción de lo que no ves significa que estás convencida o convencido de algo que no estás viendo, que tu mente pudiera decirte que es absurdo, que es ingenuo de tu parte creerlo, que es imposible de ejecutarlo, pero si tu corazón cree y lo confiesa, tu mente también va a empezar a alinearse con tu corazón y los dos van a caminar igualito. Porque a veces el corazón cree, pero la mente se va para acá y se tuerce y comienza a dudar, comienza a decir, no, no, esto parece imposible, es verdad lo que me están diciendo. No, tú tienes que con tu corazón ir a ver a tu mente y decir, ven para acá y alíñate conmigo y vamos juntitos. Entonces, cuando tu corazón cree, tu mente se alinea y van juntitos, tienes ya resuelto el asunto y el Señor te concederá lo que tú creas. Penúltima, vamos a ver esta siguiente cita. Vamos a pedir a abuelito que nos la lea, por favor. Primera es Juan 3:22. Ya está en pantalla. Y cualquier cosa que pedimos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias, abuelito. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pilas, hermanos queridos, guardar los mandamientos, es decir, estamos cumpliendo con su voluntad. Estar en obediencia, pónganlo ahí como punto quinto, ¿no? Estar en obediencia para que Dios oiga y responda. Si nosotros obedecemos lo que Él nos dice y vivimos conforme a su voluntad, el Señor se agrada y nos va a responder las oraciones. Estaremos en obediencia cuando guardemos sus mandamientos. Una vida de obediencia nos va a habilitar
para acercarnos a Dios sin temor y con la absoluta confianza de que Él va a escuchar nuestras oraciones. Por favor, léenos esto, Mari Carmen. Ahí está ya en pantalla. Dice, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! Gracias, Mari Carmen. Miren ustedes, ¿se va a complacer el Señor con que tú comiences a hacer obras del Señor y comiences a darle a los pobres o hacer cualquier acto de caridad o de amor o de misericordia si no has obedecido primero? El Señor te ha mandado primero a hacer algo y no lo has hecho. Te ha mandado a que perdones a alguien y no lo has perdonado. Has hecho a lo mejor en tu voluntad algo diferente a lo que Él te mandó a hacer. El obedecer es mejor que cualquier acto que tú hagas de misericordia o de sacrificio. Y poner y pelarle el ojo, prestar atención a lo que Él te diga, más que cualquier grosura de los carneros, ¿no? Así que ojo con esto, que es sumamente importante también estar en obediencia para que Dios nos responda a la oración. Y por último, vamos a pedir a Totita que nos lea esta, 1 Juan 5, 14 y 15, que ya está en pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias, Totita. Repasemos este versículo, mis hermanos, estos dos versículos, porque son muy importantes. Aquí lo que nos dice Juan es que nosotros debemos tener una confianza en Él cuando le pidamos algo. Pero esa confianza viene sobre todo cuando le pedimos conforme a su voluntad. Ya vimos hace un ratito, ¿no?, las diferentes formas en que podemos pedir conforme a su voluntad. Pero si nosotros no supiéramos en un momento dado si acaso esto que estamos pidiendo esté dentro de su voluntad, ¿no?, entonces pidámosle a Él que nos conteste por medio de la palabra, por ejemplo, o que nos conteste en sueños, o que nos conteste a través de una interpuesta persona, pero que Él nos responda para saber si lo que estamos pidiendo es correcto. Por ejemplo, me invitaron el año pasado, en el mes de septiembre por ahí, para que en noviembre yo pueda viajar a Miami, invitado, con gastos pagados y todo, para estar presente junto con mis otros 3 hermanos y en el cumpleaños de mi cuarta hermana, mi hermana Elsie. Y me dijeron, vente porque hemos invitado a todos los hermanos y solamente tú faltas. Iba a venir el que vive en Idaho, las 2 que viven en Guayaquil, y yo tenía que venir de Suiza, y entonces nos juntábamos en Miami, donde vive mi hermana la mayor. Cumplía 90. Era un acontecimiento único. Los hijos, todos ya mayores y con bastantes nietos y hasta bisnietos, se reunieron para hacerle una fiesta sorpresa, y la principal sorpresa era que estuviéramos los 4 hermanos allí para que con ella formásemos los 5. Hermano, yo le dije, Señor, este es mi deseo, que tú me complazcas el corazón y que para que mi gozo sea cumplido. Quiero estar con mis hermanos, quiero honrarla a mi hermana que cumple 90 años. En la palabra no está tal vez algo así. No sé si estoy pidiendo bien. Te pido, Señor, que tú me digas si es correcto esto y que tú me des un visto bueno para saber si estoy andando bien. Hermanos, orando y orando, abro la palabra y la abro sin saber dónde iba a abrir, en 2 de Samuel.
en segunda de Samuel, ya no me acuerdo dónde estaba porque o Reyes, creo que era segunda de Reyes. Bueno, no me acuerdo ahorita el sitio donde estaba, pero mis ojos se detienen en un versículo que dice, haz lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. ¡Wow! Yo me fui para atrás como condoritos, mi hermano. Haz conforme a lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Yo dije, Señor, este es el mejor visto bueno que tú me has podido dar. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Se me van a abrir las puertas. Y bueno, el problema que tuve allí es que yo no soy de los que se vacunaron. Yo no me he vacunado. Tomé la decisión de no hacerlo. Y la condición para entrar a Estados Unidos es que tenía que estar vacunado. Y todo el mundo me decía, bueno, puede que eso cambie y tienes que estar todos los días viendo en la página X de los Estados Unidos. Yo me puse a hacer eso, pero yo le dije a mi sobrina, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Y él me dijo, pero tío, yo sé que usted no se ha vacunado, ¿cómo va a ser? No te preocupes, yo lo que sé es que voy a estar allá. Ah, bueno, tío, si usted me dice, no hay problema. Y aquí mi esposa me quedó mirando, mis hijas me decían, papá, ¿y cómo va a ser? No lo sé, pero Dios me ha dicho que me vaya y que haga lo que esté en mi corazón porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, todas las puertas se van a abrir. Y comencé a orar, en el nombre de Jesús se caen esas puertas. Estados Unidos me va a abrir las puertas. No va a haber nada que se oponga contra ti, Padre, porque tú me has dicho esto y le recordé la promesa. Tú me has dicho en tu palabra esto y entonces eso es una palabra rema. Es una palabra de acción para que ore con ellos. Y oraba con esa palabra y con un montón de otras promesas más. Y todos los días miraba las páginas y nada, seguía y seguía y seguía hasta que llegó más o menos una semana antes del viaje. Yo ya había comprado el pasaje porque yo inmediatamente comencé a actuar. Compré pasajes, compré maletas nuevas porque las que traje de Ecuador ya eran lo último. Ya a la sumo sirvieron para traer lo último que tenía y las boté porque ya estaban viejas. Compré maletas nuevas, compré algo de ropa para el viaje. En fin, es decir, yo ya daba por hecho. Y mi hija me decía, papá, pero usted se está arriesgando porque si usted compra ese pasaje y no se va, usted lo pierde. No lo voy a perder, yo voy a estar en ese vuelo. Y así, así. Y finalmente, para no largar el cuento, mis hermanos, un día veo la pantalla y digo, a ver, si esto no se abre como yo pensaba, tiene que haber otra solución. Y empiezo a buscar, y de pronto me encuentro en la página con una norma que decía salvedades, excepciones para la cuestión de la vacunación. Y yo veo que hay allí como 6, 7 posibilidades y mis ojos se detienen en una que decía, ¿cómo se llama? Una prescripción médica, una autorización médica de que no se debe vacunar. Era como una excepción. Y yo me acordé como que Dios me hizo ver todo esto, ¿no? Que yo venía desde Ecuador con una arritmia cardíaca y yo hasta hoy tomo unas pastillitas para la arritmia cardíaca en el corazón. Entonces lo llamé a mi médico en Guayaquil y le dije, oye, ¿esto pudiera servir? Y me dijo, claro que sí, yo te hago el certificado médico. Uy, le dije, gloria a Dios, te lo mando por... Me lo mandó mis hermanos, firmado, lo notarizamos con mi cuñada y una hermana más en Guayaquil, se movieron todo y me mandaron por por FedEx. Y llega aquí faltando 3, 4 días para el viaje. Y el certificado tenía que meterlo en el sistema, porque la aerolínea me decía, métalo en el sistema por internet. Y yo trataba de meter ese documento y no me daba opciones y me salía con que no, certificado de vacunación, no, certificado de vacunación, hasta que llega la víspera del viaje, mi hermano. Y me decía María Antonieta, no te vas. Y digo, me voy. Y yo decía, ¿qué hago? Y con el computador, cuando me suena la llamada, ring, mi sobrino que vive aquí en Zurich, ¿no? Y me dice mi sobrino, Roberto, ¿te vas o no te vas? Le digo, Fausto, yo me voy, pero tengo este problema. Me dice, no seas loco, ándate en este momento al aeropuerto que te queda 5 minutos.
y dile, ándate un front desk y dile que te resuelvan porque no puedes meter eso al sistema. Y yo sentí como que Dios me dijo, anda, y dije, gracias, Fausto, cogí un tren y me fui para allá, en 5 minutos al aeropuerto. Busqué por allí, encontré uno de Swisher y le digo, pasa esto. Me dice, mire, no podemos aquí sino venderle boletos, pero déjeme ver qué puedo hacer. Miró en el sistema y me dice, pero usted ya está en 24 horas dentro del vuelo, antes del vuelo. Usted ya puede sacar su check-in. Le digo, pero no he metido todavía esto al sistema. No importa, váyase al frente y ahí le arreglan. Me fui al counter del frente y me presento y le digo, mire, aquí está mi boleto y todo, mi pasaporte. Ah, ya le podemos sacar el boleto. Le digo, pero falta esto. Entonces me ve en el sistema, me ve el certificado médico. Ah, me dice, pero yo nunca he visto esto, primera vez. Déjeme hablar con mi jefe. Hablaba ahí en suizo, yo no sé qué. Yo hablo en inglés, ¿no? Pero ella hablaba en suizo. Y luego me dice, bueno, parece que todo está en orden, le vamos a dar el check-in. Y me dieron el pase, el boarding pass en ese momento. Y yo salí, gloria a Dios, decía yo, salía con las manos en alto, así la gente me miraba, no me importaba. Gloria sea tu nombre, Señor, porque se cumplió, ya tenía el passing, el boarding pass, o sea, el pase a bordo, porque el filtro para cumplir con la entrada a Estados Unidos es en el puerto de origen. No es allá, en Estados Unidos ya cuando uno llega es porque dan por hecho de que las aerolíneas se responsabilizan de haber filtrado que todos hayan cumplido con las normas. Así que se abrieron las puertas de Estados Unidos y entré victorioso conforme mi corazón creyó y mi boca lo confesó. Por eso, mis hermanos, esto que yo les comparto no es solo teoría, no es solo palabra, sino también hechos, experiencia propia y testimonio de vida propio que me ha tocado a mí vivir, ¿no? Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios es el sexto y último. Orar conforme a la voluntad de Dios. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, hay cosas que no vamos a pedir, ya sabemos, ¿verdad? Él nos va a oír y nos responderá si nuestras oraciones están de acuerdo a su voluntad. Si la voluntad de Él no la conociéramos, repito, le pedimos que nos dé una palabra, que nos dé alguna señal de que lo que estamos pidiendo está enmarcado en su voluntad para entonces hacerla. Y una vez que Él nos la da, nos vamos con todo hasta las últimas consecuencias, obedeciendo y creyendo, creyendo y obedeciendo. Y para gloria de Dios se va a dar exactamente como se ha pedido. Y se hacen cosas tremendas, porque dice la palabra, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Amén y amén y amén. Tremendas cosas. Así es como nosotros debemos vivir en fe y pidiéndole al Señor, y la oración nuestra va a ser eficaz, mis hermanos queridos. Para terminar, aplicación. Miren, hermanos, a menudo ignoramos los obstáculos que impiden la respuesta a nuestras oraciones. Los desconocemos. Por tanto, necesitamos examinar si en nosotros existen, por acaso, alguno de estos obstáculos y decidir reemplazarlos con una práctica correcta. Solo así llegaremos a conseguir que nuestra oración resulte eficaz. Eliminemos todo aquello que pudiera estorbar y reemplacémoslos con cosas correctas, como la hemos aprendido hoy. Y espero que haya sido de bendición para todos ustedes, mis hermanos, esta reflexión, esta meditación, este estudio de la palabra en esta tarde del día de hoy. Hasta aquí terminamos la grabación y continuamos en un instante más.